Bueno, hoy realmente creo que no os podría mentir si os dijera que os voy a enseñar en primicia, porque esta aplicación acaba de salir hace apenas un par de horas, en primicia la aplicación que sinceramente de corazón creo que va a ser una de las mejores aplicaciones para este 2023, ya que ya existen cosas muy similares, pero nadie había hecho esto hasta por fin alguien ha pensado en todos los que nos gustan las películas y las series y lo ha juntado todo de una forma absolutamente perfecta. Pues bien, ya sabéis, me llamo Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Pues bien, me diréis, bueno Mayalen, ¿y qué aplicación se trata? Que es nueva. Se llama la aplicación Kernel. Es una aplicación hecha perfectamente para todos los que nos gustan las películas, las series, y hoy en día tenemos tantas plataformas de streaming que si Netflix, HBO, Disney Plus, Apple TV, un montón, y te pones a mirar pelis y al final pierdes más tiempo buscando la película que realmente yendo directamente a una película que ya te interesaba. Pues bien, para eso está esta preciosa aplicación, y digo preciosa porque es que está tan bien hecha que es súper fácil de moverte en ella, súper intuitiva, y además es que tiene detalles que están genial y que os la voy a contar ahora mismo. Bien, me echo para un ladito. Y bien, pues para que veáis, vamos a empezar con el diseño de la aplicación. De entrada, ya cuando tú entras en la aplicación, como veréis, ya te sale... Por ejemplo, tienes la parte de arriba que te pone descubrir, ¿no? Te salen películas que, por ejemplo, Dune Part 2, ¿de acuerdo? La peli de Dune, bueno, yo digo Dune, no sé si se dice Dune, pone 60 días. ¿Esto qué significa? Esto significa que va a salir dentro de 60 días, con lo cual ya me está diciendo que va a salir en 60 días y puedes coger esta película, abrirla y veis, como os fijáis, yo ya la tengo justo debajo a la izquierda, yo ya la tengo en un sitio puesto. ¿Y cuál es este sitio? Per veure, que por veure es para ver, ¿no? Tengo pendiente. Igualmente también la podría poner, por ejemplo, en Coming Soon, ya que me va a avisar de esta forma, todas las que pongan Coming Soon, me va a avisar de esta forma cuando ya esté a punto de salir, me va a decir, hey, que ya va a salir esa película que tanto estabas esperando, ¿de acuerdo? Le daría hecho y como habéis visto, básicamente esta aplicación funciona como playlist, como si tuviéramos el Apple Music, el Spotify, y te haces diferentes playlists, pero exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero no quiero avanzarme. Como os decía, lo primero que sale, pues como vemos, tenemos las películas o series que son más populares. Entonces, si yo, por ejemplo, como os decía, veo aquí Avatar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta creo que aún no la había visto. La segunda parte de Avatar, por ejemplo, pues la puedo añadir. Si yo le doy a añadir, la podría añadir. En este caso, veis, yo tengo ya un montón de playlists que me he hecho a mi antojo totalmente. Puedes hacerte playlists en plan, por ejemplo, para ver en familia, pendientes de ver, mis top 100, mis top 10, para recomendar ciencia ficción, drama. Es que te puedes hacer los títulos como tú quieras. Entonces, en este caso, por ejemplo, Avatar, pues en este caso la tendría que poner en per veure, que es donde tengo diferentes películas pues que tengo pendientes de ver, que me parecen interesantes y las quiero ver. Le daría hecho y ya está. Dentro de aquí, como veis, si os fijáis, no es lo mismo que abra la película Avatar, que abra, por ejemplo, esta. ¿Veis el fondo? Si os fijáis, está muy bien hecho porque el fondo está que cambia de color, ¿no? Es igual que el Apple Music, ¿no? Que cambia alrededor, ¿no? Y se adapta, todo el contorno se adapta a lo que es la película o la serie que estás viendo en ese momento, ¿no? Por eso os decía que es como súper intuitiva y fácil de ver. En este caso, por ejemplo, estábamos en Avatar, ¿de acuerdo? Si os fijáis abajo del todo, aparte de que yo ya la tengo en una lista, porque por supuesto puedo tenerlo en más listas, la puedo tener en vista, la puedo tener en acción, la puedo tener en que me avise, etcétera, ¿no? La puedo recomendar. En este caso, desde aquí directamente ya en recomendar, ya como veis me salen mis contactos o aplicaciones y tal para que yo la recomiende. De esta forma, pues cualquier recomendación que le quieras hacer a alguien, se la envías y le dices, hey, mira, que esta está genial, apúntatela. Y esa persona, pues en ese caso dirá, ah, perfecto, pues me la guardo en, por ejemplo, las que me ha recomendado
ejemplo, Mayalen, por ejemplo. Que por cierto, en los directos siempre os recomiendo cosas y creo que siempre os recomiendo buenas cosas. Dicho esto, si os fijáis abajo del todo pone tráiler, ¿de acuerdo? Pues en este caso, si vamos a tráiler, vamos a ver los diferentes trailers oficiales, ¿no? Tanto los trailers como los trasers que han sacado. O sea, es que más fácil no lo podemos tener. Luego vamos a reparto y esto es muy interesante porque sale tanto el reparto como el equipo. Por ejemplo, el director también saldría en este caso. En este caso estamos viendo el reparto, por ejemplo, de la película, ¿de acuerdo? Y si vamos más hacia abajo, que he elegido encima la película que más reparto tiene, creo yo. Aquí donde pone equipo, pues veis, aquí ya sale, por ejemplo, el editor, el productor, el escritor, sale todo, es que es increíble. Luego le daríamos a ver, y esto es lo interesante, lo que os decía al principio, que no estemos todo el día mirando a ver qué vemos. Por ejemplo, directamente de un vistazo ya estoy viendo que si ahora mismo quiero ver a la Avatar parte 2, la tengo en streaming en Disney Plus, en Movistar Plus, luego en Apple TV la tengo para comprar. Esto es muy interesante porque a veces, ¿cuántas veces os ha pasado que os metéis en internet, ponéis en Google la película y te dice está aquí? Vas a esa aplicación, por ejemplo HBO, y te pone comprar o alquilar y dices, hombre, yo la quería ver ya que estoy pagando una suscripción. Pues de esta forma te dice directamente dónde la tienes, ya sea para comprar, alquilar o para verlo ya con tu suscripción que tienes cada mes, ¿no? Entonces, como veis aquí, me salen diferentes sitios de comprar, alquilar, ¿no? Aquí me pone Yuga, me lo ha detectado hasta en catalán, es que me encanta. Y aparte de esto, también algo que me gusta mucho es, si vamos aquí abajo, pues también, por ejemplo, tenemos nuestras series, por supuesto. Vamos a hacer un ejemplo, que es, por ejemplo, buscar. Vamos a buscar la serie, por ejemplo, que aún no la he puesto, Stranger Things, por ejemplo. Ya habéis visto que he puesto Strange y ya directamente me salen un montón, ya sea de películas o cualquier cosa. En este caso le voy a poner Stranger Things disponible. Aquí arriba vamos a ver las temporadas que tenemos. Como veis, es súper fácil de pasar e intuitivo. De verdad que pasada los carteles de la Stranger Things, en serio, me encantan. Vemos, por ejemplo, la temporada 1, yo ya he visto toda la temporada. De esta forma, simplemente le daría a marcar y todas las que ya he visto. De esta forma va genial porque a quien no le pasa que deja una serie a medias y dices, ay, pues no me acuerdo por qué capítulo iba. Pues es tan sencillo como en este caso, por ejemplo, abro la cuarta temporada, que por ejemplo es la última, yo ya la he visto toda, por supuesto, y le daría a decir, pues mira, por ejemplo, voy por el capítulo, el número 3, ya te dice cómo se llama el capítulo, le daría el capítulo y tenemos lo mismo. Podríamos ver desde aquí el reparto y el equipo, cosa muy interesante. Y luego, otra de las cosas que os quería enseñar es, si por ejemplo, aparte de las series, por supuesto, si buscamos, podemos buscar, por ejemplo, una película, ¿no? Por ejemplo, Top Gun. La primera que me ha venido a la cabeza. Tenemos Top Gun, le daríamos a la primera y como veis yo ya la tengo en una lista. En este caso le daría a más y desde aquí me sale todo en pequeñito, me sale la sinopsis, ¿no? De qué va la película, ¿no? Para que sepamos. Lo mismo, tráiler, el reparto y pues si la quiero ver, por ejemplo, sé que ahora en Netflix y en HBO y en Netflix Basic y en Sky Showtime la tendría para verla, por ejemplo. Por cierto, esta me encanta a mí, la parte 1. Luego voy a reparto. Esto es muy interesante también porque también, aparte de buscar película, buscar serie, puedes buscar a cualquier persona, ya sea un director o ya sea, por ejemplo, una actriz. Por ejemplo, yo el otro día estuve viendo la película que se llama The Truth, la verdad. Pues vamos a hacer una cosa y es aquí, vamos a buscar The Truth. Pero como no sé si lo voy a escribir bien o podría decir que no sé cuál es de entre todas las que me salen, pues voy a hacer una cosa, voy a buscar por la actriz, que en este caso era Cate Blanchett. Ya me sale aquí directamente la actriz y me sale... Aparte de, también me sale una pequeña sinopsis, digamos, de un poco de su vida, ¿no? De dónde ha nacido y tal, quién es Cate Blanchett. Me sale todo el reparto, las películas que tiene, que ha hecho 54, y me sale todo el reparto de las películas, como veis, que ha hecho. Madre mía, con lo que me gusta a mí esta actriz y las películas que me quedan por ver. Dicho esto, por ejemplo, desde aquí yo buscaría la película The Truth, que está aquí, la verdad.
Y veis, la tengo en Parveura, veis, ya la tenía pendiente de ver, pues ahora directamente la pasaré a visto, que como veis ya he visto 111 películas, bueno, he visto muchas más, pero claro, es que las quiero poner todas. Y sí que también la podría poner, por ejemplo, en otro caso en favoritos, si me hubiera gustado mucho, ciencia ficción, acción, a mí me ha gustado, pero la dejaré de momento así. Y luego diréis, bueno, Mayalen, pero ¿hay realmente muchas películas, hay muchas series? Sí, y os lo digo de verdad que hay películas que no me esperaba encontrar, por eso os recomiendo esta aplicación. Y os voy a poner el ejemplo mismo. Muchos, bueno, esto creo que no lo sabéis nadie, de hecho nunca lo he dicho, pero por ejemplo soy muy fan de Marilyn Monroe, me encanta por muchas razones, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, yo tengo una lista que pone Marilyn. Entraría dentro de Marilyn y mirar, por ejemplo, estas son 10 pelis que yo he puesto, que de hecho son las que aún me quedan algunas por ver. Por ejemplo, Niágara está, y es una peli del 53, es que a ver, o sea, es muy mítica, sí es cierto, pero es del 53. Y veis, por ejemplo, yo la tengo pues en dos playlists, en Para Ver y en Marilyn. Y de esta forma pues voy sumando algunas más. Y luego, por ejemplo, en Coming Soon, como os decía, yo aquí tengo, por ejemplo, diferentes, ¿no? Pues que tengo pendientes para ver. Por ejemplo, esta tengo muchas ganas de verla y me quedan 46 días. Pues lo que va a hacer es que te va a enviar una notificación y te va a decir, pues ya quedan tantos días para verla, para saber, por ejemplo, ir al cine cuando quieras ir a verla. Y dicho esto, otra de las buenas opciones que tiene es que puedes acceder a la aplicación también desde el Apple Watch. Al final, hoy en día el Apple Watch, como todos sabemos, se ha convertido en la extensión, yo digo siempre, de la mano, ¿no?, de nuestro iPhone, ¿no? El iPhone lo llevamos en el bolsillo, pero al final desde el Apple Watch es como siempre estamos pues mirando o haciendo un montón de cosas o cosas simples. Imagínate que pasas por un sitio por delante de un cine y dices, ostras, la peli esa, qué guapa, tengo ganas de verla, por ejemplo. Pues directamente accederías aquí desde la aplicación del Apple Watch y la pondrías en tu lista y ya está, y no hace falta ni que saques el teléfono del bolsillo, cosa que también está muy bien que sea compatible. Así que vosotros, ¿qué pensáis de esta aplicación? Dejadme por aquí, por supuesto, vuestros comentarios. Yo ya os digo sin duda que creo que va a ser una de las mejores aplicaciones de este 2023, porque ya habéis visto, yo ya me he viciado a poner películas, tengo más de 110 películas puestas y la verdad que es súper fácil, te ahorra mucho tiempo, que eso es lo que creo que es más importante, ¿no? De en plan, quiero ver esta peli, vale, ¿dónde está? En tal plataforma, vale, pues voy a tal plataforma y te salen todas las plataformas. Por supuesto, lo tienes en español y en inglés y bueno, pues creo que no tengo nada más que decir que esta súper recomendación. Dicho esto, ya lo sabéis, como siempre, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.